Gracias. En el día de hoy, desde el portal Team Negocios y junto a uno de nuestros proveedores homologados, Fides Group, hemos organizado esta jornada con el título Automatiza tu call center con IA y reduce costes en la atención al cliente. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Rodrigo Fábregas, arquitecto cloud con más de 25 años de trayectoria en IT, incluyendo 8 años diseñando soluciones en la nube pública para grandes clientes y entornos críticos. Experiencia consolidada en preventa técnica, migraciones complejas, automatización con IAC. ¿Esto se dice así, Rodrigo? Sí, infraestructura como código, correcto. Y reducción de costes. Como os comentaba antes, queremos que esta sesión sea interactiva, así que os animamos a enviar las dudas que os surjan a través del chat. Pues Rodrigo, cuando quieras. Muchas gracias, Mal, por la presentación. Gracias a ti. Bueno, pues hoy vamos a tratar los sistemas que se están implementando actualmente para no robar, digamos, los puestos de trabajo, como se está diciendo, sino para ser más productivos y para ser más eficientes también. En este caso, lo que estoy mostrando ahora mismo, o lo que voy a mostrar, es el funcionamiento de un call center asistido por inteligencia artificial generativa, contando en este caso con las herramientas de cualquier proveedor de nube pueda ofrecer. Eh, Ahora mismo, dada la la dependencia humana, pues, bueno, pues como sabemos, tenemos fallos, por así decirlo, fallos que la inteligencia artificial y la tecnología está cubriendo perfectamente. En este caso, no hay indeterminismo, no hay bajas, no hay un horario establecido, no hay estado de ánimo. La inteligencia artificial se encarga de tener una constante en este sentido y, bueno, pues de este modo se aceleran las ventas. En este caso, como estamos viendo, el diseño de arquitectura un poco por encima, lo que estamos haciendo es en una llamada entrante, directamente los elementos de cualquier nube pública, que en este caso es Amazon Web Services, que bueno, es el más estándar para este tipo de soluciones. También tenemos Google Cloud, pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en Amazon Web Services. Existe pues una serie de servicios, en este caso pues Amazon Lex y Amazon Connect. Amazon Lex pues se encarga principalmente de transcribir toda la conversación a texto, mientras que Amazon Connect se encarga de hacer, digamos, las operaciones de telefonía. Amazon Connect recibe, pues, como digo, toda la carga, digamos, de la llamada en sí. Y posteriormente, pues, todo esto se transcribe para que la propia inteligencia artificial se encargue de actuar en función de las necesidades que le hayamos indicado, de las instrucciones que le hayamos indicado. Eh, Aquí lo que estamos viendo es un poco más en detalle cómo funciona la inteligencia artificial generativa y vamos a reiterar también esa falibilidad, ¿no? del ser humano a la hora de hacer una evaluación, una cualificación de candidatos, de cualquier tipo de cliente que lo necesite, vamos, al cual necesitamos llegar o el cual necesita llegar a nosotros. En este caso, pues, como indico, pues hay una eliminación del sesgo humano. No hay, como decía antes, un mal día, no hay un día en el cual pues, el operador de llamada pues, ha dormido poco, está con un resfriado, que le impida, ¿no? tener la concentración. Todo se hace por lenguaje natural, procesamiento de lenguaje natural. Esto significa que no es como hace unos años o incluso como es ahora, ¿no? Que tú llamas, te responde un robot y es inflexible, es totalmente fijo a una serie de respuestas y de preguntas. En este caso podemos tener mucho más margen, ¿no? a la hora de tener una conversación con este tipo de soluciones porque
eh, es inteligencia artificial generativa, es Natural Language Processing, entiende lo que decimos, entiende lo que nosotros necesitamos y en caso de que tú digas operador, te va a entender, te va a entender bastante bien. Eh, Aparte de esto, pues hay una serie de instrucciones que le podemos indicar o guardrails. En este caso, podemos decirle que en caso de que el cliente o en caso de que el interesado cumpla una serie de condiciones, ¿no? Le pasamos con un comercial o finalizamos la llamada en ese momento, siempre pues con una serie de requisitos, ¿no? Digamos, de trato, de cordialidad que queramos vertir sobre el propio cliente. Entonces, bueno, pues esto es lo que trato en este caso. Además de esto, contamos con el respaldo de la tecnología. No todo es inteligencia artificial generativa. Se encarga de orquestar todo. Hay una serie de elementos por detrás de este tipo de soluciones que son deterministas. Hay un término importante a entender, es el indeterminismo de la inteligencia artificial. En este caso, ¿qué es el indeterminismo? Pues cuando tú le haces una pregunta, te genera una respuesta que a la siguiente vez, realizándole la misma pregunta, te va a dar una respuesta distinta, muy parecida a la anterior, es cierto, pero no es exactamente lo que tú a lo mejor quieres recibir como respuesta. Para esto, pues este tipo de soluciones se basa pues en bases de datos, se basa en orquestadores y se basa pues en todos los elementos que son deterministas, que siempre van a obtener o siempre van a dar un mismo resultado ante una petición. Si tú quieres que se almacene el email de un cliente o un teléfono de un cliente en una base de datos, se va a almacenar siempre el mismo. Se va a registrar y se va a almacenar siempre el mismo. Nunca va a haber una variación en ese sentido. No va a ser, puede ser de Gmail o puede ser de Hotmail, por ejemplo. Siempre va a ser la misma. Entonces, aquí lo importante, además de la parte que comentaba técnica, va a haber una eficiencia, no solamente una efectividad, sino también una eficiencia, porque como decía antes, no va a haber un sesgo en la interpretación de lo que el cliente dice. A la inteligencia artificial se le va a mandar pues una serie de directrices que va a cumplir siempre. Esto es lo que comentaba antes acerca de reducir un poco más el indeterminismo de la IA. Nunca se va a salir de esas serie de instrucciones que le vamos a dar. Y esto favorece principalmente, ligado con lo que comentaba al inicio de este webinar, va a favorecer que los comerciales que están haciendo este tipo de llamadas van a dejar de hacer este tipo de tareas que son repetitivas, que son, eh, digamos, desgastan bastante, erosionan bastante, ¿no? El día a día porque estás privándote de hacer otro tipo de responsabilidades mucho mayores para hacer ese tipo de llamadas que ya la puede hacer pues una inteligencia artificial o una solución basada en la inteligencia artificial. Te centra solamente pues en los clientes. En este caso, en ese tipo de soluciones, pues en caso de que el propio cliente necesite hablar con un comercial, pues va a hablar con un comercial una vez supere una especie no de criba, ¿no? Pero sí de filtro a lo mejor por el cual pues este cliente a lo mejor necesita conocer pues un detalle que lo puede proveer la IA y que no lo tiene que dar el comercial, ¿no? Pues esta persona que está encargada de trabajar en sí, no de dar información. Por esta razón la IA se puede encargar de este tipo de soluciones. Además de esto, y vinculado con lo anterior, pues está la tecnología que mencionábamos anteriormente. Eh, Gracias a este tipo de soluciones, se puede almacenar todo en bases de datos, se puede hacer un panel de control, se pueden hacer mediciones, se pueden ver los SLAs, los cuellos de botella que se están produciendo, ¿no? En caso pues, de que haya un pico de peticiones, de recepción de llamadas, en caso de que se realice pues, una campaña, que se requiera pues, hacer una llamada a una cantidad importante de posibles clientes, aquí se puede detectar inmediatamente cualquier problema que pueda surgir.
Esto también es la escalabilidad que ofrece la tecnología. Tú, si a lo mejor vas a hacer una campaña, como mencionaba, pues no necesitas a 200 operadores. Tú necesitas únicamente pues, escalar esta solución para que esos 200 clientes puedan recibir la llamada instantáneamente. Y cuando la campaña finaliza, no tienes que despedir a 200 operadores. Tienes esta solución funcionando y el coste va a ser acorde al gasto que estás haciendo. Esto es lo ventajoso que ofrece siempre en las soluciones cloud. Entonces, bueno, esto es un poco reiteración de lo que comentaba anteriormente. Siempre va a haber una serie de directrices e instrucciones y se va a ligar siempre a eso. Disculpad. Además de almacenar todos estos datos para posterior análisis, esto no queda solamente dentro de la propia solución que está integrado en una cloud pública. Actualmente, tal y como está el mercado tecnológico en cuanto a soluciones tecnológicas, todo ofrece llamadas a API, digamos, las soluciones más modernas por lo menos. Conozco casos que no se aplica, pero bueno, en las soluciones más modernas, todas estas llamadas se pueden almacenar no solamente dentro de la propia solución, no solamente las transcripciones, los detalles del cliente, si este cliente ya se ha contactado, valorar o cualificar a este cliente, sino que además en caso de que necesitemos hacer un seguimiento dentro de nuestro propio CRM, se puede almacenar directamente pues, en un CRM como Salesforce. Y no solamente en un CRM como Salesforce, sino que si tenemos un sistema de monitorización para hacer un seguimiento de estas cualificaciones, de cuántas llamadas se han hecho, cuántas llamadas se han realizado, eso también se puede almacenar dentro de un sistema propio de monitorización. Es un caso de uso muy básico, muy simple, pero es que las soluciones de este tipo o las opciones de este tipo de soluciones es bastante amplio. No es que se pueda hacer de todo, que se puede, pero no es imposible descartar nada. Es decir, que se puede, se puede desarrollar una solución todo lo compleja que las propias necesidades de la empresa puedan necesitar, ¿no? Eh, Como comento aquí, no hay errores de transcripción, no hay interpretación del operador que pueda que pueda suponer un error o pueda suponer un coste de esta llamada. Como digo, no hay condicionamiento, ¿no? de estos empleados esto sí que es más o menos con cierto margen sí que es determinista porque establecemos una serie de reglas por las cuales pues decimos si el cliente, por ejemplo, estamos haciendo una valoración de franquiciado, por poner un ejemplo, el cliente no cumple pues con una serie de requisitos, este cliente pasa a, digamos, lo almacenamos como descartado en nuestra base de datos, lo almacenamos como descartado también en nuestro CRM o directamente simplemente lo almacenamos o nos sirve como aprendizaje futuro porque vamos a hacer una revisión de la transcripción por escrito y vamos a hacer una transcripción vamos a hacer un análisis de la transcripción que se ha almacenado también en la infraestructura de nuestra solución. De ese modo no solamente puedes analizar el texto pues con cualquier tipo de inteligencia artificial, de solución de machine learning o simplemente leer, ¿no? lo que el cliente ha podido decir, sino que además analizamos el tono con el que se le ha dicho, analizamos pues realmente las pausas, ese tipo de detalles no se pueden analizar en una transcripción por escrito, sino que tienes que escucharlo, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay algo que resulta un poco extraño, un poco anómalo, se puede proceder a este análisis de audio directamente y bueno, a partir de este análisis que no tiene que ser con intervención humana, también puede ser con un tipo de herramienta de análisis de sentimiento. Esto ya lo estamos extendiendo mucho, ¿no? A una solución muy compleja. Pues se puede entender que a lo mejor pues un 20% de los clientes pues no estaban satisfechos, ¿no? Simplemente con el análisis de sentimiento de esta conversación, que puede ser por texto o por audio. Entonces, las posibilidades son bastante amplias. Casos de uso y en qué podemos utilizar este tipo de soluciones, pues como he mencionado antes, franquiciados.
que puede ser cualquier tipo de franquiciados, por ejemplo, de restauración. Eh, Pongamos como, por ejemplo, un McDonald's, que es uno de los franquiciados más populares que existen, pues en lugar de hacer una llamada a uno de los clientes, que bueno, previamente tienes el contacto de este cliente o posible franquiciado a través de un formulario que tienes en tu página web, tú directamente, pues en lugar de encargar a una persona que va a tener una llamada de 2 minutos a 30 minutos, tú directamente liberas ese tiempo a esa persona para que se encargue la inteligencia artificial de hacer una evaluación de este franquiciado. Como decía antes, no se limita únicamente a seguir una serie de instrucciones, un if-else, por así decirlo. Si el cliente dice esta cantidad concreta, pues pasamos o damos el siguiente paso, sino que se puede dar una conversación natural con este cliente. O sea, a lo mejor si no obtienes una respuesta como buscas, directamente pues puede indagar y puede ir a conseguir la respuesta que está buscando. Si un cliente dice, tienes una cantidad, un capital concreto para poder acceder a esta franquicia, pues el cliente a lo mejor dice, bueno, pues tengo ahorros, pero a lo mejor pues tengo un fondo invertido. Entonces, esa respuesta de una forma automatizada o un sistema automatizado no puede entender esa respuesta. Sin embargo, la inteligencia artificial con el lenguaje de procesamiento natural, el procesamiento de lenguaje natural, perdón, sí que puede, sí que puede obtener esa respuesta porque no para en ese momento, sino que pasa o, digamos, va a obtener esa información de todas formas. No es que sea un, no es que sea obsesivo, sino que, bueno, pues va a intentarlo, va a entender las dudas del cliente y va a entender, pues, bueno, pues puede estar nervioso o puede no querer dar una respuesta en ese momento, o simplemente quiere hablar con un comercial, que en este caso, pues se puede hacer directamente. Otro caso de uso que se puede dar a la inteligencia artificial generativa, que suena un poco de ciencia ficción, es resolver problemas de forma automática. En mi caso, como arquitecto, he trabajado en muchos centros de operaciones en los cuales, pues, una incidencia que era reiterada, pues un servidor que no funcionaba, no respondía en ese momento, requería pues que me llamaran a las 3 de la mañana, a las 3 y 5 de la mañana, de un sábado perfectamente, y yo tenía bueno, pues, conectarme al ordenador y hacer que funcionara. Este tipo de incidencias muchas veces era simplemente porque ese servidor, pues, alguien lo había pagado el viernes y el sábado no estaba funcionando. Algo tan trivial, ¿no? Como este tipo de casuísticas, lo puede resolver directamente la inteligencia artificial generativa. Por lo que quiero extender este tipo de soluciones no solamente a lo que son llamadas, aunque nos hayamos centrado en este tipo de casos de uso, sino que también la inteligencia artificial puede, digamos, en el caso de los agentes, puede actuar proactivamente. Y no solamente, no de forma caótica, es decir, no es que sueltes a un agente y le digas, bueno, pues búscate la vida, sino que quiero que en estos casos intervenga, no quiero que intervengas en casos en los cuales haya una criticidad de producción y bueno, hay un riesgo de que en lugar de arreglarlo lo estropees más, ¿no? O sea, le puedes limitar todo lo que necesites y bueno, pues mm, los casos de uso, en este caso con la inteligencia artificial generativa y con los agentes, es amplísimo. Entonces, no sé cómo vamos de tiempo, pero sí quería proceder a enseñaros de Rodrigo, una forma. vamos bien, o sea que sí, pues eso, como hasta -20, -15, o sea que si quieres yo te aviso. Vale, bueno, quería proceder un poco a entrar en detalle más concreto de cómo estamos, digamos, cómo se podría trabajar realizando pues un caso de uso con inteligencia artificial generativa y cualificación de franquiciados, ¿no? Voy a cambiar la pantalla que estoy compartiendo.
voy a pasar a compartir pues un diseño de arquitectura en el cual estamos, bueno, cualquiera podría trabajar, cualquiera podría trabajar en ello. Esto es un poco técnico, ¿vale? Pero es quizá un poco más comprensible a nivel de diagrama de arquitectura para que entendamos sin demasiada complejidad técnica, no me quiero meter demasiado aquí, cómo funciona un flujo de llamada utilizando las herramientas, como he dicho antes, de Amazon Web Services. Amazon Connect, aquí está un poquito más claro que en la infografía que he utilizado anteriormente. Amazon Connect, pues mediante un pool que está almacenado en la base de datos de usuario, un pool de teléfonos, esos teléfonos se han almacenado a través de este formulario, ¿no? Que el propio cliente quiere, pues, tiene interés, ¿no? En que sea llamado, en que sea contactado, pues se encarga de hacer toda la interacción de telefonía, todas las tareas de telefonía. Es como tener una centralita, por así decirlo, con un teléfono propio que es asignado desde la propia cloud pública, hace la llamada al usuario y luego aquí, pues como mencionaba antes, Amazon Lex se encarga de hacer esta traslación de audio a texto de tal modo que pues un agente del servicio Bedrock, que es el servicio de inteligencia artificial generativa de Amazon Web Services, se encarga de interactuar con este cliente. Una vez ha finalizado la conversación, son estos 4 puntos, estos 4 elementos los que se encargan de gestionar esta conversación. eh, Se inicia una orquestación generada pues, por otro elemento de Amazon Web Services, que en este caso se llama Lambda Actions, pero bueno, no es necesario entrar mucho en detalle de ello. Este orquestador se encarga de todo lo que mencionaba anteriormente, todo ese proceso que va detrás de la llamada, todo ese proceso de análisis, de interacción con otros servicios, con otros proveedores, con otras APIs, se encarga de hacer toda esta gestión. Se encarga de marcar que el usuario con este teléfono, con este ID, con este email ya ha sido contactado. Se encarga de hacer una valoración de si este cliente, pues cualificarlo, ¿no? Pues darle una nota. Esto es todo el diseño que queramos hacer desde el principio. Pero pongamos que es válido o no es válido, digamos, haciendo una valoración booleana, pues de sí o no, true false, pues este cliente es válido para que un comercial se ponga en contacto con él y le dé los detalles, ¿no? De cuál va a ser los siguientes pasos de un franquiciado. La transcripción de la llamada, pues puede ser en una base de datos, puede ser directamente en un fichero de texto, el cual puedes descargar posteriormente, pero bueno, lo más normal por una cuestión luego tratamiento, análisis de esta conversación es que se haga en una base de datos. Luego, por supuesto, los detalles de la llamada, lo que es a qué hora se ha llamado, la duración de la llamada. Se puede hacer una valoración, ¿no? Una estimación a través de la gente que hemos mencionado anteriormente de inteligencia artificial, pues cuál va a ser la cualificación de este usuario. Para posterior análisis se puede hacer un análisis de sentimiento, ¿no? Y decir, pues el cliente está muy satisfecho, el cliente está pues disgustado porque no le gusta pues este tipo de condiciones. Esto se puede hacer siempre posteriormente. Luego además pues tenemos el almacenamiento de objetos. Aquí se va a hacer el almacenamiento directamente de estas grabaciones de audio que bueno pues se van a llamar de un modo concreto a través de estas bases de datos y de estos detalles que mencionaba anteriormente, ¿vale? Se pueden reproducir posteriormente, se pueden descargar, se pueden almacenar de forma determinada. Imaginaos que tenéis pues llamadas de 30 minutos que ocupan 300 megas, ¿no? Pues en este caso no tenemos que estar, digamos, en un almacenamiento de acceso inmediato, sino que lo podemos almacenar. Lo podemos almacenar además a muy bajo coste a partir de los requerimientos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que bueno, pues si tenemos estos requisitos, lo podemos almacenar sin apenas coste y eliminarlos al cabo de 2 años, como requiere la Agencia de Protección de Datos. Y bueno, como aquí mencionaba, esto es Salesforce, que es uno de los casos de uso con los que nos hemos encontrado, pero puede ser
cualquier API que tengamos. Podemos hacer una llamada, podemos crear si me pongo muy técnico, a lo mejor me paso, pero podemos crear un hook por el cual, en caso de que termine la llamada, pues se establece un trigger, un disparador, y directamente, pues si tenemos aquí otra aplicación, una aplicación web, pues queremos que recibir directamente la llamada o una notificación de Slack o cualquier tipo de disparador que se nos ocurra. Aquí simplemente estoy dando ejemplos, intentando no ser demasiado técnico. Y bueno, básicamente este es un caso de uso muy específico, pero como he mencionado antes, no se trata únicamente de hacer llamadas. Estamos hablando sobre todo de IA agéntica, de proactividad, de establecer una serie de requisitos a la inteligencia artificial, más o menos, que son las instrucciones que podríamos dar a un operador que hace llamadas, a un operador junior, por ejemplo, que está pues trabajando para mantener la infraestructura levantada. Y como digo, pues todo tipo de soluciones se pueden aplicar con la IA. Todo es una cuestión de imaginación y de desarrollar lo que queramos. Eso es lo bueno que tenemos actualmente con la inteligencia artificial, que no hay barreras. Las preguntas y respuestas vamos a dejarlas, si os parece, para dentro de un momentito, porque Sí, esto no te es... preocupes, Rodrigo, que me las van enviando o a mí en privado a través del chat y yo luego te las expongo. Ah, vale, perfecto. Y bueno, básicamente, aunque no haya sido demasiado concreto en el resto de casos de uso, creo que con el caso de uso que hemos desarrollado, la inteligencia artificial utilizando un call center, se puede entender bastante bien las posibilidades que existen actualmente. No hay barreras, como he mencionado, sino que lo que hay que es únicamente pues, desarrollar las ideas y aterrizarlas. Yo mismo estoy trabajando en aspectos y en facetas que yo antes no podía por desconocimiento técnico, y bueno, pues ahora hay muchísimas soluciones, hay muchísimos tipos de agentes y bueno, pues todo es probar. La inteligencia artificial no se limita a preguntar a ChatGPT cómo puedo hacer una receta, ¿no? de espaguetis para este fin de semana, sino que va mucho más allá. Se puede hacer una especialización de esta inteligencia artificial. Yo siempre digo, por ejemplo, si tú quieres pescar, tú puedes tirar la caña al mar, cubres una gran superficie, pero seguramente lo que obtengas será no acorde a lo que tú necesitas. Sin embargo, si tú lanzas la caña en un punto específico y bajas hacia abajo, es mucho más probable que pesques lo que tú quieres. Una analogía un poco amplia, pero bueno, intento explicar que el problema no está a lo mejor en la inteligencia artificial, sino en cómo se le pregunta, en cómo se utiliza esta inteligencia artificial. Y como digo, actualmente ya no estamos preguntando solamente o diciéndole siquiera que quiero que llames a este usuario, a este cliente interesado, sino que además que en caso de que tú responda a esto, pues hagas una serie de acciones o tú mismo tomes la decisión, que le dejes cierto libre albedrío dentro de un perímetro, ¿no? Dentro de una parcela que se establezca y le dejes pues hacer lo que prácticamente quieras con esos riesgos o ese margen que le quieras dar. Entonces, Mar, no sé cómo vamos de tiempo actualmente. Pues bueno, tenemos bastantes preguntas, así que si Ujú. quieres te las voy poniendo y así si nos van llegando más, pues bueno, pues tenemos minutillos de margen. Bueno, antes de empezar, lo primero de todo, Rodrigo, es darte las gracias y gracias por compartir tus conocimientos como experto con nosotros. Pues siempre es un gusto escucharos.
A ver, me han llegado varias preguntas, algunas así como bastantes técnicas para mí, pero seguro que tú sabes de lo que hablo. Dicen, a nivel operativo, ¿cómo aseguráis que la disponibilidad absoluta no se traduzca en una avalancha de leads basura para el equipo comercial? Esto se determina, es algo que no he mencionado, pero bueno, me lo he mencionado un poquito de forma menos concreta. Siendo concretos, la gente de Amazon Bedrock es al final se le establece un prompt. Hay dos formas, ¿no?, de filtrar toda la información que tú necesitas. A través de este prompt se va a hacer la evaluación del lead. Entonces, es el diseño que se quiere hacer y la profundidad y granularidad que tú quieras aplicar esta solución. Una solución muy básica, evidentemente, va a traer una cantidad de leads basura que no vas a necesitar y van a suponer una pérdida de tiempo mucho mayor incluso que hacer una evaluación humana, ¿no?, de este tipo de clientes, pero eh, se puede afinar, desde luego. Es decir, bueno, se puede, ¿no? O sea, la intención es que esta solución suponga un ahorro de- de coste operativo para la empresa y no lo contrario. Entonces, efectivamente, se puede hacer pues mediante el prompt, se puede definir en el prompt que tú vas a enviar a Amazon, bueno, a un agente, porque esto es un agente, no quiero darle un nombre porque conceptualmente es un agente y se le dice pues una serie de condiciones. En el caso de la solución que hemos desarrollado nosotros, pues, o que se puede desarrollar genéricamente, es un árbol de decisiones. Entonces, un árbol de decisiones que en nuestro caso, pues, se puede hacer de 50 preguntas o 50 casuísticas, pero que es un árbol de decisiones que depende sobre todo del propio diseño en sí. Eh, por supuesto, cuanto mejor diseñado esté y más posibilidades cubra, eh, más eficiente será los resultados que se obtengan. Entonces, pues, es una respuesta un poquito genérica, ¿no? Un poquito o poco concreta, ¿no? A nivel técnico podríamos hablar, pero fuera de aquí. Pero sí se puede cubrir siempre definiendo estos límites que se quiere establecer en el agente en sí. Ujú. Otra pregunta que digo que me parece técnica. Con la IA generativa, ¿cómo gestionáis las alucinaciones para asegurar el enrutamiento inteligente sin errores? Esta es muy buena pregunta. Em, Dado que estamos estableciendo un agente y no estamos haciendo una consulta general, ya estamos reduciendo mucho la posibilidad de alucinaciones. Las alucinaciones, además, es cuando el contexto es demasiado amplio. Es decir, existen varios factores, pero lo vamos a resumir en tres. Uno de ellos es la elección del modelo. Esto va a ser un modelo de inteligencia artificial, pues no un haiku o un modelo pequeño, ¿no? Un modelo local pequeño. Vamos a elegir un modelo que sea bastante amplio, no que suponga un coste mucho más elevado, ¿no?, que un salario de un operador, sino un modelo pues, que permita un contexto bastante amplio. El segundo factor que se determina es las instrucciones que le damos o el prompt que le damos inicialmente. Es decir, para evitar que se vaya por los cerros de Úbeda, como nos suele pasar en muchos casos cuando tenemos conversaciones con cualquier tipo de inteligencia artificial, bien sea de chat o de agente, se establece un límite. Es decir, no a partir de la línea 400.000, sino a partir de un punto en el cual ya se produce un bucle, ya le damos una salida para que hable con un agente, con un comercial directamente, con alguien humano. Es decir, para evitar que esto termine peor que como empezó, ¿no? La idea es que la solución vaya a solucionar problemas, no a complicarlo todavía más. Y por último, pues eh, un poco ligado a lo que comentaba antes, establecer un perímetro. Determinar claramente qué es lo que queremos que haga la IA y lo que esperamos que vaya a hacer el cliente. En caso de que haya una anomalía, ¿no? En caso de que
se produzca algo que se salga de este margen que hemos establecido, que puede ser muy amplio o muy reducido. En caso de que haya algo que se sale de ahí, pues directamente pasar a un comercial o a alguien humano. No se trata de sustituir al 100% el trabajo que estamos haciendo todos, o los operadores en este caso, sino de reducirlo bastante. Es decir, no se trata de eliminar este tipo de trabajos, sino de aliviar con tareas repetitivas. En este caso, pues eh, se reduce bastante. No hay garantías al 100% en estos casos porque, como he mencionado antes, el indeterminismo de la IA siempre va a haber pues, un margen de, no de error, pero un margen de recibir lo que no esperamos. Vale, pues paso a la siguiente. ¿Cuál es el impacto financiero real de un descarte automático de prospectos no rentables en el CAC? Pues en este caso es el tiempo en sí, el coste operativo. La llamada que se descarta automáticamente es una llamada que no se está realizando, es decir, no podemos realizar todas las llamadas simultáneamente en el tiempo, entonces debe ser secuencial generalmente. Entonces, un descarte que se realice es un tiempo que ganamos para otro lead cualificado que sí que podemos ganar. Básicamente ese es el coste. El CAPEX, el coste de capital es difícilmente medible porque, bueno, lo podemos medir en el salario, ¿no? del operador que está haciendo estas llamadas, pero yo creo que el coste realmente no se debe medir por el coste económico en este caso, sino por el coste operacional. El tiempo que no está dedicando una persona a realizar este tipo de consultas o de tareas repetitivas es un tiempo que se puede dedicar a algo de mayor responsabilidad, algo de mayor calidad, algo que sí que va a tener pues un retorno un poco más tangible. Ujú. ¿Cuál es el time to value real para lograr ese volcado directo al ecosistema corporativo? Pues yo solamente puedo hablar en los casos en los que he estado participando y es sobre todo a supresión de errores. Hay una condición que voy a tener muy en cuenta, que voy a reiterar otra vez, y es la variabilidad en que una persona puede atender pues este tipo de tareas, sobre todo cuando son repetitivas. Yo tengo experiencia en esto. Por mucha experiencia que tengas, siempre hay un factor que puede determinar pues un error. Puede ser un error pequeño o puede ser un error que impacte en negocio. Es decir, que si por ejemplo aquí estamos hablando simplemente de leads de franquiciados, que bueno, pues el coste de perder un franquiciado para un negocio a lo mejor que está facturando 100 millones de euros al año, bueno, pues un lead que se pueda perder, ¿no? Que pueda ser dudoso, pues la pérdida puede no ser muy grande, pero si estamos hablando de que tenemos un empleado que no está, o digamos que está pasando por un proceso personal complicado y que antes trabajaba con mucha eficiencia y mucha efectividad, pues ahora, dado su impacto personal, su condicionamiento que tiene en ese momento, no se están recibiendo tantos leads como antes. Esto puede atender pues a una falta de concentración y pues en una repercusión de errores, ¿no? A la hora de integrar, pues, o de introducir manualmente estos leads en un CRM o en una base de datos, mínimamente en un Excel. Son tareas repetitivas. Todos hemos pasado por ese tipo de procesos en los cuales, pues, una tarea repetitiva no siempre te va a salir bien porque la conozcas. Te puede resultar, pues, un error que me ha pasado a mí mismo. Un error bueno, pues ese día por falta de concentración, por cualquier agente externo que tengas, pues tiene un impacto real en negocio. O sea, un error bastante grave que, bueno, pues por no estar concentrado al 100%, pues puede tener ese tipo de impactos, ese Ujú. tipo de errores que no se producen con la IA. Ujú. Bueno, como tenemos varias preguntas y siempre intento meter todas, he cerrado ya el turno. Nos llegaban bueno, unos comentarios de un asistente que dice que ellos lo que tienen es una herramienta
que ayuda a nuestros agentes a recopilar los datos de los clientes durante la llamada. Estos datos se suben directamente al sistema y esa herramienta les ayuda a detectar anomalías, satisfacción del cliente y puntos en donde centrar la formación de nuestros agentes. Comentaba en el chat que es compatible con la herramienta que tú estabas exponiendo. Había puesto el nombre, pero no se pueden hacer acciones comerciales así en el chat. Entonces, bueno, no sé si tienes algo que comentar al respecto. Y si no, Rodrigo, pues pasa a la siguiente pregunta. No, comentar únicamente que me parece un caso de uso bastante efectivo. Como decía, este Ujú, análisis que es algo muy conceptual, ¿no? El tema de analizar lo que hemos hecho. El análisis es para posteriormente hacer mejoras, es una oportunidad de aprendizaje. Pues ese análisis de sentimiento, ¿no? Que puede decir, pues, que a pesar de que hemos hecho todo o hemos dado todo nuestro esfuerzo por ofrecer una solución, ¿no? En la cual el propio cliente o el propio interesado tenga un trato como se espera, con educación, con cortesía, etcétera, cordialidad, el cliente puede estar pues poco satisfecho con el servicio. Y a lo mejor no ujú, solamente se trata de cambiar la solución, sino de cambiar la propia estrategia en la cual estamos ofreciendo un tipo de solución a estos clientes. A lo mejor el diseño inicial que hemos hecho para franquiciados, por poner un ejemplo, pues no gusta a clientes y el 80% de las llamadas obtenemos pues un resultado de sentimiento poco satisfactorio. Entonces, a lo mejor el problema no estaba anteriormente en el trato que daba nuestros operadores, ¿no? A este cliente, sino en el propio diseño inicial. Esto ayuda, sobre todo, ese análisis ayuda a hacer, por supuesto, mejoras, a aprender. ujú. ¿Qué resultados reales habéis conseguido con vuestro sistema? Pues lo que hemos obtenido, sobre todo, es un poco lo que he mostrado, o en resumen, lo que he mostrado en esta presentación. Teníamos problemas, ¿no? En la inserción de datos que se hacían manualmente. No era algo que impactara el negocio en este caso, ni tampoco era algo que supusiera, ¿no? Un cambio urgente a esta solución. Pero bueno, son pequeños fallos que bueno, no se repetían, no se reiteraban, pero lo más importante no es solamente que hayamos solucionado ese tipo de fallos, ese tipo de errores, sino que las personas actualmente ya se liberan de una carga de trabajo que merma un poco el ánimo, pienso yo. Cuando haces una tarea repetitiva, más allá de que estás ocupando el tiempo en algo que, por así decirlo, te quema, no tienes una satisfacción personal, te está privando esta tarea que es improductiva para ti personalmente a nivel de profesional, te está impidiendo desarrollarte en otros aspectos, te está impidiendo crecer. Entonces, mm, esto suena como muy, no quiero que se interprete como vender humo, pero desde mi punto de vista yo Ujú, creo que las oportunidades de tener una plantilla que pueda crecer profesionalmente hacia otros aspectos, aunque no lo necesites. Esta persona que antes atendía solamente el teléfono puede hacer sugerencias, ¿no? Porque tiene una experiencia constatada en las llamadas por teléfono y entiende pues que el cliente a la hora de preguntarle este tipo de cosas le podemos preguntar otro tipo de cosas o de otra forma o digamos que no convirtiendo a vicepresidente, ¿no? A este tipo de personas no es necesario, pero podemos ofrecerles ese pequeño escalón hacia arriba en el cual pueden desarrollarse mucho mejor, van a rendir mucho más. Entonces, no puedo dar datos concretos porque son soluciones que hay que aterrizarlas para un caso muy concreto y muy preciso de uso para evaluarlo. En nuestro caso, como digo, hemos obtenido pues esta mejora. Se puede medir también en el beneficio económico, ¿no? Pues de prescindir de recursos bueno, pues hacían tareas repetitivas que no podían salir de ahí y bueno, pues puedes obtener digamos, un alivio por esa parte, ¿no? Porque ya ese recurso, las tareas de ese recurso que no quería moverse, digamos, hacia otra posición un poco de mayor responsabilidad, pues ya lo estás haciendo de una forma mucho más económica, desde luego. ujú.
A ver, hay una asistente que nos ha enviado una pregunta con cuatro, así que voy a ello. ¿Qué porcentaje de reducción de costes es realista esperar en el primer año tras automatizar un call center con IA? Pues como he dicho anteriormente, no se trata de un ahorro de costes, principalmente el objetivo de este tipo de soluciones, que por supuesto sí que se tiene un ahorro de costes, porque, como he mencionado en el ejemplo anterior, se puede prescindir del tipo de personal que esté haciendo tareas repetitivas, pero sobre todo que no quiera dar un paso hacia adelante. Esto es un poco filosofía por mi parte, ¿no? Costes reales, yo creo que más que costes reales económicos, es costes de los errores que se producen por la interacción humana. Esto, por supuesto, bien montado, es decir, estableciendo, como digo, un perímetro muy claro en la actuación de este tipo de soluciones, reduces ese coste o ese impacto en negocio por errores humanos al 0%, porque siempre le vas a delimitar a una persona, aunque le delimites, ¿no? Aunque le digas exactamente qué instrucciones debe seguir, pues hay factores que condicionan pues, un empleado poco satisfecho con su trabajo, que puede ir más allá de esos límites, o simplemente pues que no puede cumplir pues con los requisitos, ¿no? de este trabajo que, bueno, pues por condicionamientos, como he dicho anteriormente, pues un resfriado, eh, una situación personal que le haga estar sin una Ujú, concentración al 100%, etcétera. Es decir, es coste económico, medirlo solamente en coste económico, pienso que no es acertado, porque el coste económico deriva de un coste operativo. Es decir, un, un error de un empleado, ¿no? sobre negocio puede tener coste de cientos de euros o de millones de euros. Borrar una base de datos en producción o no introducir correctamente el apellido de este cliente o un número, ¿no? que no sea correcto, que no se haya añadido al CRM, puede suponer un coste de una oportunidad de 5 millones de euros, porque a lo mejor no es solamente este cliente, sino que es eh, otro negocio pues, que tiene pues, una cantidad de franquicias que quiere asociarse contigo. Y pues por no haberle ujú, contactado puede tener un coste bastante grande. ujú. ¿Cuál es el indicador más fiable para medir el retorno de inversión en automatización de atención al cliente? Pues esto es un poco reiterativo, ¿no? No voy a darle más vueltas, pero Sí. lo voy a resumir básicamente en la falta de errores, en la disponibilidad 24/7, en la escalabilidad y, bueno, pues reducción de coste operativo principalmente y fiabilidad al 100%. Ujú. ¿Y cómo se comportan los modelos de IA en picos de llamadas y qué estrategias recomendáis para mantener la calidad? Pues esto, al tratarse de soluciones nativas en la nube, son todas escalables. Entonces no hay picos. El pico es lo que tú quieras pagar, principalmente si tienes un límite de presupuesto y no puedes hacer frente a este tipo de costes, ese va a ser el límite. Yo lo que recomiendo en implantación, por supuesto, siempre es serverless, es decir, utilizar servicios PaaS, utilizar servicios de plataforma como servicio que ofrecen los proveedores de nube, no utilizar nunca pues soluciones dentro de tu data center, porque bueno, sí puede hacer frente, ¿no? Pues a una demanda constante y poco variable, pero en el momento que haya un pico, en el momento que tú necesites escalar todas esas soluciones, mucho más fiable que se haga sobre serverless, sobre soluciones ya diseñadas por AWS. En el caso de Amazon Bedrock, en el caso de la inteligencia artificial generativa, es escalable casi hasta el infinito. Entonces, nunca va a haber un, un problema de delay, nunca va a haber un problema de retraso en la llamada, nunca va a haber, pues, digamos, no es secuencial, es todo a la vez. Entonces, siempre va a haber capacidad en este tipo de proveedores cloud para hacer frente a cualquier tipo de demanda. Ujú. ¿Y cómo se garantiza que la IA no degrade la experiencia del cliente, especialmente en casos sensibles?
Es muy Buena buena pregunta. pregunta. Sí. En este tipo de casos, el responsable tiene que evaluar las limitaciones también de la IA. La IA es todo lo que queramos que sea. Hay modelos que son enormes y que pueden hacer una simulación casi perfecta, ¿no? de un ser humano o incluso mejor, ¿no? Pueden ir incluso más allá porque no hay limitaciones en la IA. Todo esto dependerá de lo compleja y del valor que le demos a esta experiencia de usuario. Evidentemente, si no queremos hacer una gran inversión, no solamente económica, sino también de recursos en un desarrollo que pueda llevar a convertir esta experiencia en, incluso que vaya más allá, ¿no? del trato humano, y no queremos hacer ese gasto, como digo, pues evidentemente a lo mejor la solución es no movernos del caso actual en el cual pues tenemos a una persona que está haciendo humanamente, ¿no? estas llamadas y la experiencia que vamos a obtener va a ser siempre mucho mayor que pues, una solución poco desarrollada, por así decirlo, de tecnológica. No vamos a decirlo solamente de la IA porque es toda la tecnología. Ujú. Nos dice un asistente, buenos días, estás hablando de inbound, pero para outbound funcionaría. Sí, perfectamente. Inbound es, digamos, el estándar, pero precisamente las soluciones, o una de las soluciones que se pueden desarrollar es outbound. Se puede, en lugar de accionar el disparador en la recepción de llamada, se puede pues, establecer pues, lo que se llama un cron o, digamos, un scheduler, establecer una tabla de llamadas, ¿no? Una tabla de horarios en la cual pues a esta hora llamas a este usuario y a esta hora, pues llamas a este otro. Se puede hacer secuencial. Quiero que hagas a las 10 de la llamada, a las 10 de la mañana, quiero que hagas 10 llamadas, ¿no? Quiero que cubras los 10 primeros usuarios que están sin llamar en la base de datos. Esto se puede hacer, por supuesto, outbound e inbound de la misma forma. Lo que pasa que, Ujú, digamos, técnicamente requiere una perspectiva diferente, pero se puede hacer perfectamente. ujú. Sobre protección de datos hay que hacer disclaimer previo obligatorio y para el almacenaje de datos sensible como teléfonos o nombres, ¿qué soluciones hay? Sí, por supuesto. Esto es un trato estándar, por así decirlo, con un cliente en el cual tú vas a almacenar sus datos, sea digamos, una base de datos que el empleado está almacenando, ¿no? Pues he hablado con Pepe, ya ese dato lo tienes que guardar, es de protección de datos con este número de teléfono y con este email. Estos son datos personales del usuario y esto, por supuesto, lo tienes que establecer en el contrato en un NDA, lo tienes que almacenar de cualquier, digamos, blindar legalmente antes, por supuesto, de almacenar ningún dato. Esto de la inteligencia artificial o la tecnología que estamos utilizando no difiere, ¿no? del almacenamiento tradicional de datos que se ven haciendo hasta ahora. Y, por supuesto, en el caso de seguridad, ¿no? De almacenamiento de datos, recomiendo siempre encriptar en todo lo posible, no solamente comunicación en sí, que esto por defecto las nubes públicas ya lo hacen automáticamente, sino también, pues, por supuesto, el almacenamiento de datos que se encripten, que se cifren con claves que sean personalizadas, por supuesto. Pero bueno, y actualmente la nube es 80% secure by default, es decir, es segura por defecto y siempre te va a saltar un aviso en cualquier tipo de solución de almacenamiento en el cual no se almacenen estos datos. Te va a decir, estos datos no están cifrados, ten cuidado y de todas formas, esto es seguridad básica, esto es un poco fuera, ¿no? de lo que es inteligencia artificial, pero vamos, siempre cifrar los datos de otros clientes es algo que recomiendo imperativamente casi. Ujú. Otra pregunta que me parece interesante, ¿cómo se puede romper la barrera de los clientes al ser atendido por un bot? El cliente, en primer lugar, en este caso, o en el caso de la cualificación de franquiciados, es el cliente el que está interesado. Entonces, yo entiendo que haya clientes pues, que decidan hablar con un comercial. El comercial siempre va a estar.
Es decir, como decía antes, esto va a liberar al comercial en un porcentaje muy alto de las tareas repetitivas que está realizando. Entonces, el comercial, si el cliente quiere hablar con el comercial, se va a hacer un bypass directamente y la propia IA va a entregar esta llamada a un comercial. Hay casos en los cuales, pues, para tareas que son muy básicas, ¿no? Pues hacer una cualificación no requiere este comercial. Entonces, nunca se va a romper, digamos, ese enlace humano. Ese enlace humano va a estar siempre ahí, pero claro, si puedes cubrir un 70, un 80, un 90%, ¿no? de los casos en los cuales no requieras un ser humano, pues va a ser siempre mucho más barato y más eficiente. Ujú. Pues no, uno de nuestros asistentes nos dice que si podrías compartir un caso real de alguna compañía que esté utilizando una IA con procesamiento de lenguaje natural para poder probarla. Bueno, ahora mismo no puedo hacer la demo, pero sí estamos trabajando con un cliente precisamente de cualificación de franquiciados. Es un cliente popular, no puedo mencionarlo aquí ahora, pero básicamente lo que hacemos es un outbound, precisamente de llamadas. Hace una cualificación basado en un árbol de decisiones que ha diseñado este cliente en sí. Y bueno, pues el impacto económico no es muy llamativo. Es decir, que a efectos prácticos o básicos, ahora mismo se va a cubrir el trabajo o gran parte del trabajo que están realizando dos personas y estas dos personas van a pasar a cubrir responsabilidades que ya estaban cubriendo ahora para que no tenían todo el tiempo para hacerlo actualmente. Entonces, esto es lo que hace y básicamente lo que he explicado en cuanto a cualificación de posibles interesados es lo que he explicado hoy. En caso de que el cliente quiera hablar directamente con un comercial, se le va a pasar con un comercial. Hay una serie de decisiones por las cuales el cliente, dependiendo de lo que diga o de lo que quiera, pues se va a hacer una cosa u otra. Es un diseño técnicamente bastante complejo, pero bueno, que se puede simplificar. Esto es un poco lo que han preguntado anteriormente, me parece, ¿no? Pues esto depende de la complejidad, ¿no? que quieras y del resultado que tú quieras tener. Cuanto más complejo, pues un resultado más granular vas a tener, más fino, ¿no? Ujú. Pues esta era la última pregunta. Hoy acabamos, vamos, casi casi o'clock. Y como decía, bueno, pues reiterarte las gracias, Rodrigo, por A esta vosotros. interesante jornada. Nos han llegado comentarios a través del chat que muchas gracias por tu exposición. Y bueno, pues también daros las gracias a todos los asistentes y como siempre hacemos, os invitamos a reflexionar sobre cómo podéis incorporar todo lo aprendido hoy en vuestro día a día. Aprovecho también este espacio para recordaros que estéis atentos a nuestra agenda para estar informados y que el próximo martes, día 26 de mayo, bueno, el próximo no, el otro, tenemos el webinar titulado La forma más sencilla de modernizar tu comercio y ganar control. También en horario de 10 a 11 y a la que podéis inscribiros a través de la agenda de la Cámara de Comercio o la nuestra de TIC Negocios. Pues sin más, reitero las gracias. Hasta la próxima y feliz día a todos. Paramos la cámara, Nicole.